Merece la pena comentar el tema de las ideas matemáticas. Bueno, aquí Platón las pone dentro del grado de jerarquía, no las pone en un nivel demasiado alto, pero bueno, las matemáticas para Platón tenían una importancia fundamental. De hecho, Aristóteles dice que al final Platón identificó las ideas con los números y bueno, no sabemos si fue del todo así o no, pero sus seguidores, evidentemente los seguidores de Platón y los que luego continuaron trabajando en la academia platónica, sí que le dieron ya un papel preponderante a las matemáticas de una manera absoluta, hasta el punto de que Aristóteles se marchó de la academia por eso, porque decía que las matemáticas eran toda la filosofía, y ya sabéis los intereses un poco más empíricos de Aristóteles, y por eso pues se marchó de la academia. Así que bueno, pues esto que no os confunda, quiero decir que para Platón las matemáticas tenían un valor fundamental, y que además recordad que en el pórtico de la academia ahí se decía: no entre aquí quien no sepa geometría. Hemos hablado antes, ya por ir terminando y por ir sacando conclusiones, de que la teoría de las ideas era un poco el núcleo o un tronco, si queréis, de un árbol del que sale una serie de ramas. Esas ramas son las líneas de la filosofía platónica, y voy ahora a explicaros un poco cómo todas tienen mucho que ver con el núcleo fundamental o con ese tronco que es la teoría de las ideas. Si establecemos que la teoría de las ideas es el elemento central de la filosofía platónica, de aquí se seguiría una serie de consecuencias, en primer lugar desde el punto de vista ontológico. ¿Qué quiere decir unas consecuencias desde el punto de vista ontológico? Bueno, pues quiere decir desde el punto de vista del ser, de la realidad. Ontología es el estudio, la ciencia del ser. ¿Cuáles son las consecuencias que la teoría de las ideas tiene a nivel ontológico? Es decir, en relación con el ser, con la realidad, muy claras. La división de la realidad en dos ámbitos, lo hemos visto. De una parte el mundo inteligible y de otra parte el mundo sensible. Siendo el mundo inteligible la verdadera realidad y el mundo sensible la copia, y siendo el mundo inteligible o estando formado el mundo inteligible por las ideas, que son las esencias que explican por qué las cosas de este mundo son así. Así pues, primer asunto, consecuencias ontológicas, división de la realidad en dos ámbitos. También tenemos consecuencias de la teoría de las ideas a nivel nosiológico. Nosiológico es nosiología, GN delante escrito, significa teoría del conocimiento, y las consecuencias en relación con el conocimiento también están claras. Hay una primacía del conocimiento racional frente al conocimiento sensorial. El conocimiento racional es el conocimiento que me permite alcanzar las ideas, mientras que el conocimiento sensorial está vinculado al mundo físico, a las cosas. Así pues, por una parte tenemos un conocimiento de primer orden, que es la episteme, la ciencia propia del mundo inteligible, que es un conocimiento racional, y por otra parte tenemos la doxa, la opinión, que es un conocimiento poco fiable, vinculado a lo sensorial, al mundo de los sentidos. De esta manera, pues, primacía del conocimiento racional frente al conocimiento sensorial. Ya llevamos dos ramas, ¿no?, de ese árbol. Las consecuencias a nivel ontológico, división de la realidad en dos ámbitos, y las consecuencias a nivel nosiológico, el conocimiento, también con la división entre lo que es el conocimiento racional y conocimiento sensorial, teniendo prioridad el primero. Una tercera rama sería las consecuencias a nivel antropológico. Lo hemos dicho antes, igual que hay un dualismo claro entre esos dos mundos, también hay un dualismo claro en el hombre. Una separación radical entre alma y cuerpo. Bueno, cuando digo separación radical, quiero decir que para Platón la unión entre alma y cuerpo es una unión accidental. Y accidental significa que alma y cuerpo están unidos momentáneamente, pero que lo normal es que alma y cuerpo estén separados. De hecho, el alma tiende a escaparse del cuerpo, al que entiende como una cárcel que no deja al alma subir hacia arriba, porque el alma lo que pretende es la contemplación de las ideas. El alma, de esta manera, tiende a escaparse del cuerpo, y cuando está unida al cuerpo podemos decir que eso es un estado antinatural, un estado incómodo para el alma. El cuerpo es como una cárcel que le impide subir hacia arriba. Otras consecuencias, estas a nivel antropológico: dualismo, también separación alma-cuerpo. Pero también tenemos consecuencias a nivel ético. Sí, porque pensemos por un momento, antes lo hemos dicho, todos los actos bondadosos
que se puedan producir en este mundo tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? La idea de bondad. Todos los actos justos de este mundo tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? La idea de justicia. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que para Platón vamos a llamarlos así ahora, los conceptos o los términos morales, que son ideas, son absolutos, o sea, universales, tienen que ser iguales para todo el mundo. Aquí no hay una idea de justicia para mí, otra para ti, o una para esta sociedad y otra para aquella otra polis. No, hay una idea de justicia que es compartida por todos los actos justos que se produzcan en el mundo sensible, y esa idea de justicia es universal, es absoluta. Es decir, Platón es antirrelativista. Para Platón los términos, los valores y por tanto evidentemente las ideas son absolutas, no cambian de un lugar a otro, como por ejemplo pensaban los sofistas. Los sofistas pensaban que los valores o también los aspectos políticos, pero que los valores morales incluso podían cambiar de una polis a otra, o de, no sé cómo deciros, de un lugar a otro, de una sociedad a otra, etcétera. Ellos viajaban mucho y habían comprobado que todo el mundo no pensaba igual, etcétera. Pero para Platón esto no tiene sentido. Para Platón los valores, los conceptos éticos, que son, como repito, en el fondo son ideas, no cambian y son universales. Aquí merece la pena destacar que Platón da un paso más que Sócrates, porque Sócrates, cuando por ejemplo, que también era antirrelativista, a diferencia de los sofistas, cuando Sócrates habla de una justicia universal, en todo caso habla o se limita a hablar de un concepto que podemos todos definir y estar de acuerdo, pero es que para Platón la justicia no es solo un concepto, es algo más, es una idea. Eso significa que es un ser, que es algo real, que es la realidad, que forma parte de la realidad, que son las ideas que están en el mundo inteligible. Entonces Platón no se limita a decir que la justicia es un concepto en el que todos compartimos o del que todos damos la misma definición. Es algo más, da un paso más y lo convierte en un ser, en algo real que está en el mundo inteligible. Así que Platón, pensador antirrelativista, eso lo comparte con Sócrates, pero repito, Platón da un paso más y aquí estarían en contra de los sofistas. Llevamos, recapitulo, consecuencias a nivel ontológico, división de la realidad en dos ámbitos: nosiológico, conocimiento racional frente a conocimiento sensorial; antropológico, dualismo alma y cuerpo; consecuencias éticas, Platón, filósofo antirrelativista, piensa que los valores morales son universales; y por último, consecuencias a nivel político. Sí, ¿por qué? Pues porque evidentemente tiene que gobernar el que alcanza el conocimiento de las ideas, y fundamentalmente el conocimiento de la idea de bien, que es el filósofo, el sabio, el filósofo rey. ¿Por qué? Porque el que alcanza el conocimiento de la idea de bien sabe tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico. Eso quiere decir que la idea de bien me dice cómo son las cosas y cómo deben ser. Entonces el filósofo que alcanza el conocimiento de la idea de bien es sabio y además es virtuoso, lo que significa que va a gobernar y no para su propio beneficio, sino para el beneficio de los demás. Las consecuencias políticas de la teoría de las ideas están muy claras. Quien conoce las ideas, quien conoce la idea de bien es el que ha de gobernar, y ese ha de ser el filósofo rey, sabio y virtuoso. La influencia de Sócrates aquí creo que también aparece bastante clara. Y con esto terminamos un poco, yo creo que la exposición de lo que es la teoría de las ideas. Me gustaría, antes de terminar, hacer una pequeña reflexión. Está muy bien que entendamos esto del mundo inteligible y lo del mundo sensible, pero en el fondo no olvidéis que la teoría de las ideas es un planteamiento muy importante y esencial para lo que es nuestra cultura y nuestra civilización. La teoría de las ideas lo que en el fondo está planteando es que nosotros vivimos en un cosmos y no en un caos, es decir, en un mundo, en un universo, si queréis, en el que hay orden, y la teoría de las ideas, o las ideas propiamente, representan ese orden, ese logos. Las ideas nos explican por qué este mundo es como es, por qué es algo ordenado y por qué podemos comprender y expresar ese orden, en muchos casos por medio de las matemáticas. Un orden que nos permite no solo saber cómo es el mundo, sino también saber, en cierto modo, cómo se va a comportar. Esta idea que os he dicho antes, que era el origen de la ciencia. Esto es lo que explican las ideas. En el universo hay un orden y las ideas son el fundamento de ese orden. Las ideas son el logos, la razón que explica por qué este mundo es como es, algo ordenado. La base o la razón de ser de ese orden son las ideas.
no olvidemos la influencia que Pitágoras ejerció en Platón, y para Pitágoras las matemáticas eran ni más ni menos que el fundamento de la realidad. Para Pitágoras el mundo estaba escrito en lenguaje matemático, y esa influencia en Platón también fue muy importante. Luego Galileo y muchos otros también la retomaron, diciendo que el universo está escrito en lenguaje matemático y podemos entender y expresar ese orden por medio de las matemáticas. En el fondo, la teoría de las ideas esto es lo que está diciendo. En el universo hay un orden, y el fundamento de ese orden, la explicación de ese orden, la esencia de ese orden son las propias ideas. Bueno, pues yo creo que hasta aquí podemos extender la exposición de este punto 2, que es la teoría de las ideas. No olvidéis, por favor, la base de esta teoría, que un poco quedaros con la reflexión esta última que os he hecho, en el sentido de que las ideas representan el orden de este cosmos, de este universo, la razón de ser del orden, pero también al mismo tiempo que recordéis esa división fundamental entre mundo inteligible y mundo sensible, y que en el mundo inteligible están las ideas, pero que las ideas no son esas cosas que se me ocurren a mí, sino que son las esencias y las que explican, repito, por qué este mundo es como es, por qué todos nosotros somos hombres, porque compartimos, imitamos, participamos de la idea de hombre, por qué todas las mesas son mesas, porque participan, imitan de la idea de mesa. Es básicamente el planteamiento de Platón en la teoría de las ideas, y que en el fondo lo que Platón está haciendo es buscar la esencia, la verdadera realidad de las cosas, cómo está intentando solucionar el problema que por una parte le planteó Parménides, diciendo que la realidad era inmutable, que no cambiaba, por otra Heráclito afirmando que la realidad estaba en constante cambio o movimiento. Si nos damos cuenta, las características del ser de Parménides, inmutabilidad, son las que tienen las ideas en el mundo inteligible. Las ideas no cambian, son eternas, inalterables, inengendradas. Bien, al mismo tiempo, lo que decía Heráclito, que todo está en constante cambio, movimiento, viene expresado un poco por las características del mundo sensible. En el fondo, Platón está buscando, pues eso, lo que hace una cosa ser lo que es, y lo que al mismo tiempo Sócrates hacía en el ámbito de la moral, buscar el carácter común, por ejemplo, a todos los actos bondadosos. ¿Por qué todos los actos bondadosos lo son? ¿Cuál es esa cualidad que hace que lo sean? ¿En qué consiste en definitiva la esencia de la bondad? Bueno, Platón colocó las esencias tanto en el ámbito físico como en cuestiones relacionadas con la ética, con la moral, en el mundo inteligible. Ya sabéis que el verdadero conocimiento de las ideas, y esto es en definitiva porque de las cosas del mundo sensible no puede haber ciencia, dado que están en constante cambio y ahora son, pero dentro de un tiempo dejarán de ser, y solo puede haber ciencia de lo que es, de lo que permanece, de lo que no cambia, de lo que es inalterable. Por otra parte, no olvidéis tampoco las importantes consecuencias políticas que este planteamiento tiene, que en realidad eran las que más le interesaban a Platón: conseguir una polis, un modelo de sociedad en el que cuestiones o hechos como la condena a muerte de Sócrates fueran imposibles. Y para eso es necesario que los que gobiernen sean sabios, que conozcan las ideas y fundamentalmente la idea que está en la cúspide de todas, que es la idea de bien. Al fin y al cabo hay una jerarquía entre las ideas. Esto, por cierto, no lo aclaré antes todo lo que yo quería. Hay una jerarquía porque hay unas ideas que son más importantes y otras que son menos importantes. En la cúspide está la idea de bien. Seguirían a continuación las ideas éticas, como la de justicia, luego las estéticas, como la de armonía o proporción, luego las matemáticas, unidad, dualidad, y por último las ideas de cosas, de los seres que están en el mundo físico. Una jerarquía que se refleja en que el pensador, el filósofo, tiene que ir subiendo, ascendiendo por esas ideas de las menos hasta llegar a la más importante, que es la de bien, y ya estará preparado para gobernar. Yo creo que con esto, bueno, pues resumimos básicamente lo que es la teoría de las ideas, y en un siguiente archivo, en un posterior archivo, vamos a abordar el tema de la cosmología. Con la cosmología, pues la verdad es que vamos a seguir hablando de la teoría de las ideas, porque en la cosmología Platón, sobre todo en el diálogo del Timeo, nos va a explicar cómo es el cosmos, y si el cosmos es así, es porque hay un modelo a partir del cual se ha realizado, y ese modelo, por supuesto, son las ideas. Así que espero que este archivo os haya servido de algo. Si es así, pues me doy por contento y por satisfecho.
y voy ahora a explicaros un poco cómo todas tienen mucho que ver con el núcleo fundamental o con ese tronco que es la teoría de las ideas. Si establecemos que la teoría de las ideas es el elemento central de la filosofía platónica, de aquí se seguiría una serie de consecuencias, en primer lugar desde el punto de vista ontológico. ¿Qué quiere decir unas consecuencias desde el punto de vista ontológico? Bueno, pues quiere decir desde el punto de vista del ser, de la realidad. Ontología es el estudio de la ciencia del ser. ¿Cuáles son las consecuencias que la teoría de las ideas tiene a nivel ontológico? Es decir, en relación con el ser, con la realidad, muy claras. La división de la realidad en dos ámbitos, lo hemos visto. De una parte el mundo inteligible y de otra parte el mundo sensible. Siendo el mundo inteligible la verdadera realidad y el mundo sensible la copia, y siendo el mundo inteligible o estando formado el mundo inteligible por las ideas, que son las esencias que explican por qué las cosas de este mundo son así. Así pues, primer asunto, consecuencias ontológicas, división de la realidad en dos ámbitos. También tenemos consecuencias de la teoría de las ideas a nivel nosiológico. Nosiológicos, para Platón tenía una importancia fundamental. De hecho, Aristóteles dice que al final Platón identificó las ideas con los números y bueno, no sabemos si fue del todo así o no, pero sus seguidores, evidentemente los seguidores de Platón y los que luego continuaron trabajando en la academia platónica, sí que le dieron ya un papel preponderante a las matemáticas de una manera absoluta, hasta el punto de que Aristóteles se marchó de la academia por eso, porque decía que las matemáticas eran toda la filosofía, y ya sabéis los intereses un poco más empíricos de Aristóteles, y por eso pues se marchó de la academia. Así que bueno, pues esto que no os confunda, quiero decir que para Platón las matemáticas tenían un valor fundamental, y que además recordad que en el pórtico de la academia ahí se decía: no entre aquí quien no sepa geometría. Hemos hablado antes, ya por ir terminando y por ir sacando conclusiones, de que la teoría de las ideas era un poco el núcleo o un tronco, si queréis, de un árbol del que salen una serie de ramas. Esas ramas son las líneas de la filosofía platónica. Merece la pena comentar el tema de las ideas matemáticas. Bueno, aquí Platón las pone dentro del grado de jerarquía, no las pone en un nivel demasiado alto, pero bueno, las matemáticas